Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo otro episodio de la serie que tanto os mola de recreando vuestras ideas con comandos en Minecraft Bedrock. Y es que chicos, lo que vamos a hacer hoy va a ser algo brutal. Y es que para celebrar el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things en Netflix, hoy os voy a enseñar a convertiros en la mismísima Once. Os voy a enseñar cómo con un simple comando podéis tener poderes de telequinesis, exactamente como hace Once en la serie. Pero antes que nada chicos, suscribiros si no lo estáis, dejad un me gusta, compartid el vídeo con todos vuestros amigos, dejadme en los comentarios algunas ideas para futuros vídeos, y si os mola esta temática también relacionados con Stranger Things, sabéis que en la descripción vais a tener el enlace a mi canal de Discord, donde podréis descargar este mismo mapa para poder probar vosotros el sistema de comandos, pero es muy importante que veáis este vídeo primero, porque si no, no sabréis utilizarlo. Vale, y antes de pasar con la demostración y la explicación, quiero deciros que si veis un poco de lag durante el vídeo, que no es cosa mía, ¿vale? O sea, ya sabréis si estáis jugando a Minecraft Bedrock últimamente que Mojang está cambiando muchísimas cosas. Podría hacer un vídeo de solo explicándoos lo que está haciendo, porque la verdad que es demasiado como para explicaroslo ahora resumido, pero vamos, que están tocando cosas y que Minecraft Bedrock actualmente pues está roto, funciona fatal. De hecho, yo iba con una semana de adelanto en los vídeos y ahora voy con el tiempo pegado al culo para poder subirlos, porque es que de verdad no he podido jugar. Mi ordenador es muy potente, ya habéis visto muchos vídeos y que nunca he tenido problemas, porque incluso probando sistemas de comandos he tenido algunos bugs que antes no tenía. Y bueno, pues eso, que si durante el vídeo veis un poco de lag, intentaré que no, intentaré cortar las partes donde se laguea. Lo siento chicos, pero es que no tengo nada que hacer, vaya, es cosa de Minecraft. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona este sistema. Vale chicos, pues os voy a hacer una demostración de cómo funcionaría la telequinesis de Once de Stranger Things, pero en Minecraft Bedrock. Y es que voy a spawnear por aquí, por ejemplo, una vaca. Esto funciona con todos los mobs. Voy a coger la varita y como veis, si me acerco a la vaca no pasa nada. Ah, pero si me agacho, veis que la estoy controlando y elevando en el aire hacia donde quiera. Ahí está. La voy a tirar acantilado abajo. Lo siento, vaca. Vale, la voy a volver a subir, que me ha dado un poco de pena. Ahí está, a pastar, vaca. Como habéis visto, cuando yo shifteo es cuando funciona el sistema, pero cuando dejo de shiftear, lo que estoy haciendo levitar cae. Así de sencillo. Como os digo, esto funciona con todos los mobs. Luego veremos cómo queda con el Warden al final del vídeo. Pero aparte de los mobs, esto también funciona con ítems. Y es que fijaros que voy a dropear, por ejemplo, el bloque de comandos. Cojo la varita, shifteo y ya lo tengo. Estoy haciendo que el bloque levite. Fijaros qué efecto más guapo del ítem girando mientras lo estoy haciendo levitar. La verdad que queda muy guay. Ahí está, y lo cojo. Esto también puede ser bastante útil, porque imaginaros que me da pereza coger ese ítem de ahí. Pues cojo la varita, shifteo, lo atraigo hacia arriba y ya lo tengo. No he tenido que ir a por él. Pues genial chicos, ahora que habéis visto cómo funciona y que de verdad que queda bastante épico, vamos a ver cómo se hace, porque solo se utiliza este bloquecito de comandos. Como os decía, solamente con este bloque de comandos vamos a poder crear el efecto tan guay de la levitación que acabáis de ver. Y es que no hace falta más. También os digo que a esto se le podrían poner sonidos y más efectos que quedan bastante guays, y si apoyáis mucho este vídeo y veo que mucha gente se suscribe, lo haré en un futuro, porque la verdad que ahora ponerse a hacer sistemas de comandos algo complejos con Minecraft Bedrock como funciona me es imposible. Y bueno, pues vamos a hacer lo primero, y es que no vamos al bloque de comandos, sino que vamos a abrir el chat, porque tenemos que entregarnos esta varita de Blaze, porque no es una varita de Blaze normal. Fijaros que coloco la vaca y me voy al inventario y saco una varita de Blaze normal. Ahí está, la tengo en el inventario, que se me escapa la vaca. Y hago lo mismo con la varita de Blaze normal. ¿Veis? Me agacho, pero el sistema no funciona. En cambio, con la varita de Blaze esta, el sistema funciona perfectamente. A ver, te voy a colocar aquí, ¿vale, vaca? No corras. Ahí, perfecto. Pero fijaros que con la varita de Blaze normal, pues no funciona. Esto lo he hecho así porque si hay alguna persona que a lo mejor quiere rolear de 11, pues que no le funcionen los poderes a otra persona aunque tenga el mismo ítem. ¿Cómo he hecho esto? Pues con el atributo data. Entonces lo que vamos a hacer en el chat es darnos una varita de Blaze con el atributo de data A4. Esto lo haremos con /gif @s blaze /rod 1.4. De esta forma nos va a dar una varita de Blaze, pero aunque no lo veamos en ningún sitio, tiene el atributo de data 4. Así de sencillo. Mucho cuidado, porque si yo cojo una varita de Blaze normal del inventario del creativo y la pongo encima de la varita de Blaze que acabamos de obtener con el comando,
estas se van a juntar y se va a fastidiar todo el plan, no va a funcionar, cuidado con eso. A continuación, cuando ya tenemos la varita de Blaze entre comillas modificada, vamos a colocar un bloque de comandos en el suelo. Este lo pondremos en modo repetición, incondicional necesita redstone, no tocamos nada más. Yo lo dejo en necesita redstone porque este es mi mapa para hacer sistemas de comandos y prefiero poder apagarlo y encenderlo, pero ya sabéis que lo podéis poner en siempre activo y no haría falta colocarle una palanca o cualquier otra señal de redstone. La sintaxis que vamos a utilizar es esta de aquí, podéis copiarla, yo os voy a explicar alguna cosa que tiene este comando en particular, y es que funcionaría de la siguiente forma. Vamos a ejecutar con el comando execute el comando tp, pero con algunas modificaciones y variantes. Por ejemplo, solo se va a ejecutar el comando execute sobre una persona que tenga una varita de Blaze, aquí está el atributo del data, lo veis con data igual 4, que lo esté sosteniendo en la mano principal, por eso el slot.weapon.minehand, después con el @s positioned onda 1.5 onda, lo que hacemos es detectar cuando el jugador shiftea. Ya sabéis que el jugador mide 2 bloques de normal, pues si detectamos cuando el jugador mide 1,5, lógicamente es que está agachado. Es por eso que podemos pasar por debajo de las slabs, que sería 1,5 bloques. Ahora que ya hemos detectado a la entidad que cumple con las condiciones para poder ejecutar este comando, es decir, ser 11, ahora vamos a ejecutar el comando tp sobre otra entidad. Esto lo haremos con el comando run y después ejecutando el comando tp a todas las entidades que no sean, por eso ponemos la exclamación, una orbe de experiencia, y utilizaremos los atributos rm igual 1 y r igual 10 para controlar la posición y el radio. A continuación, con circunflejo 5, lo que haremos es tepearla hacia donde el jugador está mirando, y así nos quedaría este comando. Así es como funciona. Primero detectaremos quién tiene la varita de Blaze con data 4 y está shifteando para saber quién está roleando de 11, y después ejecutaremos el TP a las coordenadas donde está mirando el jugador más 5 bloques. Así es como podemos hacer el poder de telequinesis de 11. Fijaros qué pasada cómo estoy controlando la vaca. Es que es una locura, queda muy bonito este efecto. Pero os lo había prometido antes, así que vamos a controlar al Warden. Lo spawneo por aquí y ahora con la varita es que lo puedo mover. Todo el poder de 11 está en mis manos y puedo mover al Warden donde yo quiera. Warden, ¿qué le haces a la vaca? ¡Fuera, fuera! Vale, me he alejado un poco para que el Warden no haga cosas raras con otros mobs, ya lo habréis visto. Y mirad qué bonito queda el efecto. Estoy haciendo levitar a un Warden. Es que literalmente podría hacer lo mismo con el Wither. Si esto no es el poder de 11, decidme qué es. Y aquí, entre sonidos de Wardens enfadados, voy a despedir este vídeo. Dejadme en los comentarios qué nuevas ideas para futuros vídeos queréis que haga relacionados con Stranger Things, porque la verdad que como es una serie algo fantástica, puede quedar muy bien recrear algunas de las mecánicas que ocurren en ella. Así que chicos, espero que os haya gustado, suscribiros si no lo estáis, dejad un me gusta, compartid el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.